Ok, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Voy a... Bueno, yo tengo nada más pequeña. Sí. También, digamos, en la clase pasada Ajá. eh, vimos, digamos, para saber si R era menor que B, de esto último, lo que vimos es ver que R mayor que B es falso, pero quería saber si había como una forma de probar si R era menor que B sin usar la otra afirmación o no. Ok, nosotros definimos a R como la diferencia entre B menos A menos BQ, donde Q más 1 era el primer elemento que era más grande que B. Y para probar que R es más pequeño que B, hicimos ese argumento. O es más grande o es más... no nos queremos probar que R es más pequeño que B. Y la única posibilidad para dos números, ¿verdad? Es que o uno es más pequeño que el otro, o el uno es más grande, ¿verdad? Entonces, estas son las dos posibilidades. Entonces, caso 1 o caso 2. Es una o la otra. Y no, entonces lo que nosotros vimos para determinar que en efecto era el caso 1 fue descartar el caso 2. Entonces nosotros dijimos, ¿qué pasaría si sucede esto? Y llegamos a que la definición que nosotros hemos dado pues no tenía sentido. Entonces llegamos a lo que se llama una contradicción. Que esto ocurra conlleva algo que es falso. Entonces lo que ocurre es lo otro. Y Sí, pero digamos, lo que quería saber es que si había una demostración de como directamente ver si el primer caso es verdadero. eh, Profe, perdón, tal vez sí. devolviéndose en el mismo caso, es decir, habíamos escrito, digamos, en la contradicción que A menos B por Q más 1 era mayor o igual que 0. Esa es la contradicción. Tal vez si uno empieza la demostración desde ahí, partiendo de que A menos B por Q más 1 tiene que ser menor que 0 por el hecho de que B por Q más 1 sobrepasa A. O sea, B por Q más 1 es mayor que A. Ajá. Sí, digamos, tal vez, ok, no voy a decir que no, porque sería muy tajante decir que no se puede hacerlo de otra forma, de forma directa. Sin embargo, básicamente la única propiedad que tiene R, bueno, la única propiedad que tiene Q, ¿verdad? Nosotros definimos a Q más 1 como el primer elemento, el primer múltiplo que se brincaba a A. Entonces, como es básicamente la única propiedad que realmente podemos verificar si se cumple o no, pues siento que al menos es la forma más directa, ¿verdad? Lo único que podríamos contradecir en todo el argumento es que esa definición no estaba bien hecha. Por lo tanto, no sé, o sea, posiblemente no sé, nos podemos sentar a pensar un poco y ver si existe una demostración más directa que no analice casos, ¿verdad? Pero siento que con las, digamos, esto es algo también me permite hacer una buena observación. Cuando usted quiere probar, no sé, el último teorema Fermat, y es un teorema súper, ¿verdad? Un teorema que involucra matemática muy compleja y por lo tanto en el edificio, ¿verdad? Que estamos construyendo, posiblemente se ubique en el penthouse, ¿verdad? Entonces hay mucha matemática por debajo. Hay muchos teoremas que ya han sido demostrados, hay muchos axiomas que se asumen, etcétera. Entonces, cuando no tiene, cuando usted está en el piso número 10 del edificio, tiene todas las herramientas y todos los teoremas de los pisos 9, 8, 7, sí. Nosotros estamos en el piso 1 todavía. Nosotros demostramos el algoritmo de la división euclidia únicamente utilizando el principio del buen orden. Entonces, del piso 0, casi que el sótano, al piso 1, hay tan poquitas herramientas que básicamente si queremos probar algo, casi que tenemos que hacerlo por definición. Entonces, de nuevo, tal vez la respuesta no es la más apropiada porque no sé si habrá un argumento más directo sin asumir los casos. Sin embargo, como estamos en el primer piso, las herramientas que tenemos son muy pocas. Entonces,
pues siento que en este caso, como lo único que utilizamos es definir a Q en términos del primer elemento que cumple algo, pues lo único que podríamos probar es, vamos, la única herramienta es ver qué pasa si no es el primer elemento, por ejemplo. No sé si esa respuesta es satisfactoria, pero no sé, siento que es... Sí, sí. No, es que solo quería saber si había, porque digamos, yo siempre trato como de pensar de qué haría yo para probar y nunca se me ocurriría como ver el otro caso y ver que no se cumpla, pero solamente quería saber si había. Sí, y es que, ok, usualmente yo diría que sí, que se puede probar de forma directa, pero en este caso, no sé si ya estoy viciado con la demostración que hicimos, que yo creo que es tal vez el camino más sencillo, pero dice, tal vez se puede intentar hacerlo de forma directa, no sé. Ok, no sé, ¿tiene alguna otra pregunta? Bueno, antes de continuar, y les quería, entonces, para irme a la página del curso, voy a abrir una ventana nueva y me voy a meter a Medicina Virtual un segundo para hacer dos cosas. Una, que me indiquen, eh, les voy a enseñar la lista del grupo 1, que somos nosotros, y que por favor me indiquen si hay alguien que está ahorita aquí que no está en ese grupo. Entonces, les voy a compartir esto, denme un chance. Voy a compartir esto que está acá. Pues voy a hacer dos cosas. Voy a hacer esto pequeñito porque me estorba. Usuarios, grupos. Entonces, aquí están los grupos. Entonces, nosotros somos el grupo 1. Y bueno, no cabemos todos en la... Lo voy a pasar lentamente porque no cabe todo en la misma página. Y si alguien no aparece en esta lista del grupo 1, por favor me lo indica. Creo que esta semana hubo como 5 matrículas por inclusión y lo más probable es que no estén en esta lista. Bueno, no era tan larga. Entonces la voy a bajar otra vez y si alguien ve que no está, Yo, profe, ok, entonces me regalas tu nombre, por favor. Ashley Cerdas Núñez. Ashley Cerdas. Sí, Núñez. ¿Alguien más no está? Yo tampoco estoy, Yo, profe. profesor, Ok, entonces, despacio. Ashley Cerdas, ya, listo. ¿Qué más? Compañero. no sé si quiere, yo le digo, yo, profesor, mi nombre es Hugo Germán Ortiz Rivera. Ok, Hugo, perdón, apellido. Ortiz Rivera. Ortiz, ok. ¿Qué más? Yo, profe, José David José David. Fernández Rodríguez. Hernández. No, Fernández. Ah, Fernández. Ajá, Fernández. Rodríguez. ¿Y qué más? ¿Alguien más? Juan Carlos Quirós. Rodrigo, ¿cómo se llama, perdón? Juan Carlos Quirós. Juan Carlos Quirós. Ok, entonces, bueno, estos 4 nombres que me acaban de dar son de ampliación, inclusión. Sí, yo sí. Sí, profe. Oh, Sí, profe, inclusión. ok, perfecto. Entonces, por eso es que no están todavía en el grupo. Ok, este grupo en realidad es para cuando asigne tareas. Entonces, cada grupo, cada profesor asigna su propia tarea. Entonces, la idea es que fácilmente los pueda agrupar. De hecho, se me acaba de ocurrir visión general. En la visión general dicen quiénes no están en ningún grupo. Entonces, bueno, aquí está Ashley, correcto. Aquí está Juan Carlos. Y no está José David Fernández, aquí está. Entonces creo que están, aquí están los 4. De esos, hay 4 de ustedes. ¿Hay alguno de los que no dijeron que esté aquí por alguna razón? No. No. Yo no estoy ahí. Hugo No, Ortiz Rivera. estar en esta lista es malo. No estoy yo. No, ok. Esos son los que no tienen grupo actualmente. Entonces, acabo de leer los 4 nombres que ustedes me dijeron y están aquí. Alguien que sí está en el grupo 1 está en esta lista de que no está en un grupo. Solamente los 4 que me acaban de decir, ¿verdad?
Ok, entonces yo ahora, después de clase, los añado al grupo 1. Igual, y todavía no voy a asignar ninguna tarea, entonces todavía no hay ningún inconveniente. Ok, lo otro que les quería mostrar era, bueno, a los nuevos, aprovecho para, mira, esto es nuevo. Enseñarles la página de Mediación Virtual donde el coordinador pues va añadiendo material a la página. Aquí es la carta del estudiante y yo quería tomarme unos segundos para leer los apuntes y tal vez no ir como tan desfasados con el curso, digamos, con el cronograma, por decirlo de alguna forma, del coordinador. Entonces, este material que está acá, que les estoy enseñando, es lo que corresponde a apuntes del curso. Entonces, les sugiero, ¿verdad? Que estén al día leyendo las notas y ojalá, bueno, si tienen dudas, que me pregunten. La primera sección habla sobre conectivas lógicas. Yo no pienso detenerme muchísimo tiempo en clase hablando sobre, por ejemplo, tablas de verdad. Bueno, en parte porque aquí está escrito, entonces ustedes lo pueden leer. Sin embargo, es como el fundamento, ¿verdad? De las reglas lógicas, ¿verdad? Que yo en varias veces he hablado. Entonces, las reglas lógicas se resumen en estas tres tablas, bueno, las principales, que son la negación, esa primera tabla. En matemática, algo es falso o algo es verdadero. Entonces, si algo es verdadero, decir lo contrario es falso. O sea, negar algo que es verdadero es falso. Y de forma contraria, si algo es falso, entonces decir que no es falso es verdadero. Entonces, eso es uno de los principios básicos de la lógica. Yo lo que voy a hacer usualmente es enfocarme en la práctica, no tanto en estas tablas teóricas. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos el análisis que me acaban de preguntar, ¿verdad? Si B es mayor que R, pues si eso es falso, entonces la negación, decir que es más pequeño, es verdadero. O sea, ahí estamos utilizando, por ejemplo, este tipo de regla lógica. Si algo es falso, entonces su negación es verdadera. Y bueno, aquí yo se los dejo que ustedes lo lean con detenimiento. Aquí, digamos, decir que algo es falso, dije mal, decir que dos cosas son verdaderas únicamente es verdadera cuando ambas cosas son verdaderas. Y por el contrario, decir que una de dos cosas es, uy, dije mal, ¿verdad? De afirmar que esto o lo otro es verdadero cuando alguno de las dos cosas que yo dije es verdadera. Entonces, la única forma de que si yo digo que esto o lo otro es falso, es que las dos cosas son falsas. Entonces, ese son el tipo de reglas lógicas que vamos a ir utilizando. Yo voy a tratar de ejemplificarlo y cada vez que lo haga en un teorema, en la demostración de una verdad matemática, pues voy a tratar de hacer el hincapié de cuál regla es la que estamos utilizando. Y bueno, les dejo como ejercicio, bueno, como sugerencia, que lean este material. Una vez ¿verdad? Que tenemos como este tipo de reglas, uno puede, esto es más como un invento, ¿verdad? Como si fuera una suma, ¿verdad? Entonces, si usted tiene dos cosas donde sabe que alguna de las dos es falsa y sabe que una es verdadera, entonces la que es falsa es la otra, por ejemplo. Es como un tipo de cálculo de verdad. Y ahí yo les dejo que lean las notas. La implicación es otra regla, ¿verdad? Cuando cuando yo puedo decir, por esta razón, entonces concluimos, ¿verdad? Que n es par. Entonces, ahí yo les dejo esas tablas donde se muestra cuáles son las reglas para la implicación. Algo tal vez muy curioso es que noten que si usted parte, aquí, vamos, si usted parte de P, que es falso, si P es falso, entonces usted puede decir usted puede demostrar a partir de una premisa falsa cualquier cosa. Entonces, es muy importante
que cuando estemos demostrando verdades, partir únicamente de cosas que asumimos o que sabemos que son verdad. Entonces, a partir de algo verdadero no podemos concluir algo falso. Esa es la regla número 2. La regla 3 y 4 dice que a partir de algo falso, la F y F, podemos llegar a que cualquier cosa es verdadera, tanto si lo que concluimos es verdadero como si lo que concluimos es falso. Entonces, esos son el tipo de reglas lógicas que tenemos que tener presente, y lo que voy a intentar es, cada vez que utilicemos alguna de estas reglas, pues decirla en voz alta, ¿verdad? Decir en voz alta cuál es la regla lógica que estamos utilizando. Por ejemplo, 1 es igual que 2 es falso, y usted a partir de algo falso puede demostrar otra cosa falsa, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con partir únicamente de cosas que sabemos que es verdadero porque lo hemos demostrado. Bueno, y aquí hay un poco también de teoría de conjuntos, que hablamos un poco en la clase anterior. Sin embargo, después vamos a devolvernos un poco a hablar más sobre conjuntos y operaciones entre ellos. De momento, lo que me interesa es que al menos lean la parte de reglas lógicas, de conectivas lógicas. No sé si tiene alguna pregunta. Profe, disculpe, nosotros ya estamos habilitados para poder ver en el sitio el documento, para poder descargarlos, o todavía no. Sí, ¿verdad? Tienen que autoinscribirse. Usted ingresa a mediación virtual, busca el curso, lo encuentra y se inscribe. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Ok, entonces vamos a continuar. Sí. Es que estamos en semana 4 y está viendo una mediación que digamos, estos temas llevan 3 semanas. Entonces yo preguntaba por qué está cerrado. No sé si es que estoy mal ubicado con el cronograma o algo. ¿Está cerrado? ¿Cómo? Esta semana 2. Sí, esta semana 2, pero semana... Ah, sí. Sí, bueno, ver, Pues, me equivoqué, disculpe. Sí, me ¿verdad? equivoqué a lo grande. Agarré los días como semanas. Me equivoqué a lo grande. Ocupo repasar más la lógica. Esta semana 2, tal vez, bueno, vale la aclaración, ¿verdad? Este es como el perfil o el entorno general del curso, que lo administra el coordinador, que es Santiago Cambronero. Entonces, él va a ir poniendo aquí varios material respecto posiblemente del avance que él va teniendo, ¿no? Esto puede ser que difiera entre la materia que nosotros veamos o el orden, inclusive, ¿verdad? Yo por eso les mando a ustedes las clases y así. Pero sí, bueno, estamos en semana 1, ¿verdad? No semana 4. Ahí Sí, gracias, disculpe. Ok, entonces, estábamos entonces recordando que la clase anterior demostramos utilizando el principio del buen orden, lo tomamos como un axioma, demostramos el algoritmo de la división euclidia. Entonces, empecemos por recordar el algoritmo de la división euclidia, que lo estoy borrando, de hecho. Y déjenme ver aquí están los marcadores. Ok, entonces, rápidamente, a partir del principio del buen orden, demostramos que esto implica el algoritmo de la división euclidia. El algoritmo de la división euclidia. Que rápidamente dice que si usted toma dos números cualesquiera, dos números naturales cualesquiera, si uno de ellos no es 0, entonces puede utilizar ese número para realizar la división del primero por el segundo. Ahora, en los números naturales, como ustedes posiblemente conocen de su experiencia, la división raramente es exacta. Cuando usted agarra dos números cualesquiera, intenta hacer la división, pues no va a obtener un número natural, porque la división en los números naturales casi nunca es exacta.
Sin embargo, lo que dice el algoritmo de la división euclidia es que si usted toma un número A y un número B cualquiera distinto de 0, entonces usted siempre puede expresar a 1 como un múltiplo del segundo más un resto, donde este resto, bueno, va a ser un número natural, pero lo más importante acá es que es más pequeño que el divisor. Entonces, el algoritmo de la división euclidia lo que me garantiza es que yo siempre puedo escribir cualquier número como un múltiplo de cualquier otro distinto de 0, más un residuo, donde ese residuo va a ser o más, bueno, positivo, es un número real, el número entero, positivo, pero lo más importante es que es más pequeño que el divisor. Entonces ahí está. Si ustedes, bueno, yo no sé si ustedes son muy jóvenes para haber visto el Chavo del 8. ¿Son muy jóvenes? Me siento viejo. ¿Ah? Porque entonces el profesor Girafales le preguntaba, creo que a Kiko, a la clase, que cuántas veces cabe el número 15 en 235. Pues le está haciendo preguntas sobre división. Y Kiko dijo que cabe una vez. Entonces el profesor Girafales dice, ¿cómo que cabe una vez? Dice, cabe una vez y sobra. Entonces, el algoritmo, la división euclidia, dice cuántas veces es lo más que cabe, ¿verdad? Ya usted no puede seguir metiéndole múltiplos de B, porque lo que sobra es más pequeño que B, entonces ya no le cabe más. Entonces, eso es lo que dice el algoritmo de la división euclidia. Me dice el número máximo de veces que cabe B en A y cuánto sobra. Y lo que sobra, pues, es más pequeño que B, porque si no, podría meterle más y más. Okay. Eso es lo que dice el algoritmo de la división euclidia. Cuando R es 0, cuando R es 0, que es posible, ¿verdad? Entonces, en ese caso, decimos que B divide a A. Entonces, en el caso en el donde el residuo es 0, eso quiere decir que A es igual a B por Q. Es decir, que A es un múltiplo de B. O, dicho otra vez, no de forma multiplicativa, sino en términos de la división, B divide a A, otra vez pongo aquí, o equivalentemente, que A es múltiplo de B. Entonces, son equivalentes, ¿verdad? En un caso estamos afirmando que A es un múltiplo de B, y en la otra estamos diciendo que A es divisible, ¿verdad? Se divide entre B. Ok. Ok, entonces cuando R es 0, decimos que B divide a A, y escribimos, en cualquiera de los casos, escribimos que B divide a A. Entonces, la condición de que R sea 0, que es por definición que B divide a A, o que A es múltiplo de B, se simboliza, ¿verdad? Estamos introduciendo un símbolo, igual que hicimos en la clase anterior, para abreviar, de cierta manera, por ejemplo, la pertenencia a un conjunto. Introdujimos un símbolo más corto, que decir pertenece a. Entonces, en este caso, la frase B divide a A, o A es múltiplo de B, que es exactamente lo mismo, se abrevia con simplemente el símbolo, con este símbolo que es una rayita de pi, ¿no? Entonces, escribimos, esto es notación nada más, notación, decimos que B divide a A, o que A es un múltiplo de B, y lo escribimos de esta manera. ¿Okay? Profe, disculpe. Sí. Esa línea es vertical, ¿cierto? No es horizontal como si fuera de una fracción. No, esta sí, pero tal vez esta es una línea completamente vertical, ¿verdad? Gracias.
De nuevo, ok, eso tal vez tal vez es importante. En matemática, bueno, en general, en la escritura del español o en cualquier otro idioma, lo que uno tiene son convenciones. Todos nos ponemos de acuerdo qué significa, no sé, ¿verdad? Esto encima de una vocal es un acento y cuando yo lo leo, entonces le pongo la entonación. Todas las reglas, pues son convenciones. Inclusive podrían cambiar. Cuando usted define un símbolo, pues usted lo puede definir como usted le dé la gana. Obviamente vamos a utilizar las convenciones que ya se usan de forma más generalizada. Pero de nuevo, aquí no estoy diciendo, esto no es un teorema. Aquí no estoy probando nada. Estoy agarrando un símbolo y agarré el más sencillo que se me ocurrió, que es un palito parado, y lo estoy utilizando para resumir una afirmación que tiene un contenido matemático, ¿verdad? En este caso, decir esto quiere decir, bueno, que el residuo es cero, o que existe un múltiplo, etc. Entonces, aquí, cuando uno denota, cuando uno introduce notación, pues ciertamente lo único que está haciendo es introduciendo abreviaturas, ¿sí? Abreviaciones, ¿verdad? Yo pude haber escrito, ¿verdad?, cualquier otro símbolo, ¿verdad? Escribo aquí un arbolito. Entonces, B, arbolito A, significa que el residuo a la hora de dividir es 0, pero después me voy a aburrir de estar escribiendo arbolitos por todos mis textos, todos mis documentos, y entonces digo, no, mejor utilizo algo mucho más sencillo, y bueno, ¿qué más sencillo que un palito? No, pero, entonces, tal vez alguien en algún momento lo quiere hacer acostado o diagonal, o bueno, pero la convención que vamos a utilizar es ok, listo. Entonces bueno, entonces decimos en este caso también, ¿verdad? También decimos que en este caso que B es un divisor de A. ¿No? Todas estas son básicamente sinónimos en el contexto, y cualquiera de estas tres afirmaciones lo resumimos de esta manera. Ok, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo era empezar por el axioma, por el principio del buen orden, y culminar con el teorema fundamental de la aritmética. Ahora, posiblemente hay varios caminos que me conduzcan al mismo lugar, pero para ir de cierta forma ordenada, vamos a seguir un camino en donde el siguiente paso, que tal vez no es claro por qué tomo este camino, es hablar sobre comunes divisores. Entonces, bueno, pues ustedes posiblemente de su educación primaria o secundaria saben qué significa ser el máximo común divisor de dos números. ¿Qué es? ¿Quién me puede decir, formal o informalmente, qué significa, si yo les doy dos números, qué significa ser el máximo común divisor? ¿Cómo se define el máximo común divisor? Es el número común entre ambos que llegan a poder ser múltiplo de ambos también. Bueno, no es un múltiplo, ¿verdad? Estamos definiendo divisor, no el mismo como un múltiplo, por ejemplo. Es un número... ¿No? No, caballero, digo usted. Bueno, bueno, sí, no, siga usted, siga. Bueno, yo entonces, bueno, el máximo común divisor, vea que hay tres palabras en esa definición: máximo, común y divisor. Divisor ya lo definimos. ¿Qué significa que un número sea divisor de otro? Pues ya lo definimos, quiere decir que existe un múltiplo, que uno es un múltiplo del otro. Entonces, la palabra divisor ya la definimos. Común, un segundo. Común, ahí no hay nada, posiblemente no hay mucho que decir. Que sea un común divisor de dos números es que divide a ambos. Entonces, es un divisor, eso ya lo tenemos claro. Que sea común
a este número y a este número, pues es que sea divisor de ambos. Y máximo, ¿qué significa que sea máximo? Pues que sea el más grande. Entonces, el máximo común divisor, tal vez empecemos por definir eso. Definición. Vamos a definir máximo común divisor de dos números. Entonces, lo que vamos a definir, empecemos por escoger los dos números a los cuales le vamos a definir su máximo común divisor. Entonces, sean A y B, dos, bueno, utilicemos la notación que introdujimos la vez pasada, sean A y B elementos del conjunto de los números naturales, ¿verdad? Entonces, también, aquí de nuevo lo que estoy haciendo es acortando una frase que yo la pude haber escrito en español, ¿verdad? Entonces, sean A y B dos números naturales, más corto, lo puedo escribir de esa manera. Ok, entonces, decimos, bueno, ¿cómo ponemos? Decimos que D, va a ser un divisor, entonces es un número natural. Decimos que D, un número natural, es el máximo común divisor de los números A y B, si, pues, primero, es común. Y eso quiere decir que D divide a A y que D divide a B. Entonces, es el máximo común divisor si es común. Bueno, vea que es divisor, está implícito en la definición, ¿verdad? Divide a A y a B y es común. Y 2, si es máximo, si es el máximo. Si es el máximo, con esa propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si existe otro común divisor, digamos, no sé, de prima, entonces de prima divide a A y de prima divide a B. Entonces, si existe otro número que tiene la misma condición 1, es un común divisor, entonces, yo estoy diciendo que D es el más grande, o sea que este otro es más pequeño. ¿Tiene sentido? ¿Verdad? Eso parece que tiene sentido. Estamos definiendo un número que divide a ambos y que es el más grande con esa propiedad. Entonces, a un número que cumpla con estas dos condiciones es lo que se le llama el máximo común divisor. Y usualmente se denota, ¿verdad? Se denota por máximo común divisor. En matemática también a veces somos muy ingeniosos y creativos y a veces es mejor no ser tan creativos y simplemente usar ¿verdad? En este caso ¿cómo se llama esto? Siglas, en este caso, ¿verdad? Máximo común divisor de dos números es un número natural que cumple con esas dos condiciones. Entonces, yo ahora les hago la siguiente pregunta, y eso fue algo que hablamos un poco la clase anterior. Yo estoy definiendo, esto es simplemente una definición. ¿Existirá? Pregunta, ¿verdad? ¿Tendrá sentido? ¿Tendrá sentido esto que yo estoy escribiendo? Se ve muy bonito, muy ordenado, pero ¿tendrá sentido hablar del máximo común divisor? ¿Verdad? Porque yo tal vez, y esto ya lo voy a borrar, pero yo pude haber tal vez escrito una condición aquí, 3, ¿qué me costaba añadir algo más? Yo puedo decir que el cuadrado, eso no pinta casi, ¿verdad? Vamos a otro. Yo podría añadir una condición, que se me metió el agua,
y digo, d cuadrado es menos 1. Entonces, el máximo, sean dos números A y B, decimos que el máximo común divisor de A y de B es un número D natural que cumple con 1, con 2 y con 3. Y perfecto. Esto se ve ordenado, se ve matemáticamente bonito y tendrá sentido. Yo estoy definiendo, doy dos números y defino el máximo común divisor de esta manera. Condición 1, condición 2 y condición 3. Podría hacer yo matemática con los números naturales y hablar sobre máximos comunes divisores si pongo, por ejemplo, esa condición. ¿Tendrá sentido? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dirían ustedes? Inmediatamente ven esa definición. Bueno, Sí. Que eso primero no se va a cumplir, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que de A al cuadrado sea menos 1, ¿cómo un número al cuadrado puede ser negativo? Ok, ¿verdad? Ya eso trae sospechas. ¿Cómo un número de cuadrado va a ser menos 1? Entonces, si yo hubiera escrito 1, 2 y 3 y les pregunto, ¿tendrá sentido? Todo el mundo dice que no. No. ¿Verdad? Entonces, bueno, Juiman, ¿quieres hablar? Sí, lo que estaba tratando de analizar es que pareciera como que no tuviera sentido la definición principal con el tercer elemento que acabas de incorporar, ¿ya? Sí. Porque todavía no hemos definido, digamos, lo demás. O sea, suponiendo, digamos, como que si fuese esa condición extra, o sea, vemos como que la definición inicial, la primera condición y la segunda condición se desprende de esa definición central. O sea, estás agregando como un elemento ahí, nada más que está ahí y, o sea, debe de haber como cierta coherencia, tanto, digamos, en la definición principal que estás poniendo con cada una de las condiciones, y eso no se está mostrando en este momento. Bueno, sí, este es mi punto desde... Vamos a ver, podríamos poner otra. Bueno, yo creo que todos y todas estamos de acuerdo que yo me estoy sacando de ninguna parte la condición 3. Y parece que no tiene sentido. ¿Cierto? Ahora, tal vez, digo, bueno, ¿por qué no ponemos otra? La condición 3 es que exista dos números que voy a llamar P, no, que ya usé la A, ya usé la B, la D. Voy a usar que exista X y Y, números enteros, ¿verdad? Tales que si yo multiplico AX más BY, D sea igual a D. Entonces, todos y todas estamos de acuerdo que ¿qué hacía d cuadrado igual a menos 1 ahí? Nada. Es más, no existe ningún número que tenga esa propiedad. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿tendrá sentido? Todo el mundo brincó y dijo, no tiene sentido porque d cuadrado nunca es menos 1. Ahora, bueno, usted me dice que ciertamente, ¿por qué razón yo puse d cuadrado menos 1? Eso no tiene ni pie ni cabeza, ni aquí, ni en ningún otro contexto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora estamos hablando sobre números naturales, la suma, el producto. No estoy diciendo nada jalado el pelo. No estoy diciendo nada absurdo a priori. Antes sí, antes era absurdo sin siquiera fijarse en esto. Entonces, tendrá sentido, y esto es lo que yo quería que ustedes me respondieran, tendrá sentido solamente esas dos. Ni siquiera veamos si yo trato de meter más cosas ahí que sean absurdas o no. Así como está, ¿tendrá sentido? Para mí sí. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo le pido a usted que calcule, ¿verdad? Esto es un número, ¿verdad? Entonces yo le pido que calcule el máximo común divisor de 17.535 y 873. ¿Tendrá sentido? ¿Existirá algún número
que es común y que es el más grande. No sé si quieren ver o están viendo qué es lo que yo estoy definiendo. Yo puedo dar una definición y puedo decir, y puedo meter condición 3, 4 y 5. Eso no quiere decir que tenga sentido, ¿verdad? Que ustedes no puedan ver que es absurdo en sí mismo, ¿verdad? Como t cuadrado igual a menos 1, no quiere decir que exista. ¿Será cierto que existe un número que divide a ambos y es más grande? ¿Tendrá sentido? Es que el hecho de que exista uno en común tiene todo el sentido porque el 1 es divisor de todos los números. Entonces va a existir, por ende, alguien, aunque sea solo el 1, el divisor, que va a ser el máximo porque es el único. La primera parte estuvo excelente. La parte de ser común no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque siempre existen comunes divisores. Que si existe uno que es más grande que otro, pues no entremos todavía en eso. Esa parte no tiene ningún problema. Note que, eso no pinta casi nada. Note que D igual a 1 siempre es común siempre es común divisor de cualesquiera de A y de B, ¿verdad? Entonces, en mi definición que estoy haciendo, estoy diciendo propiedad 1, propiedad 2, propiedad 3, propiedad, la que sea. La propiedad 1, que exista alguien que es común a ambos, que es común divisor a ambos, no tiene ningún... ustedes no pueden decir, no tiene sentido, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Sí, claro. D igual a 1 siempre es un divisor común de A y de B, no hay ningún problema. Ahí nadie puede objetar que lo que yo estoy haciendo no tenga sentido. Ahora, ser el más grande no es de inmediato, ¿verdad? Si yo les doy números, tal vez, ¿verdad? Medio rebuscados, ¿cómo yo sé que existe un número que divide a ambos y es el más grande? Entonces, que tenga sentido, ¿verdad? Uno tal vez en el colegio, lo define y tiene sentido. Yo siempre, ¿verdad? Le dan el 10 y le dan el 15 y el máximo común divisor es 5. Yo siempre lo puedo encontrar. Pero ¿qué pasa si me dan números que tal vez yo no sepa cómo encontrarlos? Existirá el máximo común divisor si yo no sé cómo encontrarlo. Entonces, lo que vamos a ver, el siguiente paso, ¿verdad? En una lista de eslabones, es demostrar que esta definición tiene sentido. Y eso es algo importante. Usted siempre que va a definir algo, usted lo puede definir, pero puede ser que la definición no tenga sentido, ¿verdad? Que tenga sentido es muy importante, ¿verdad? A alguien se le ocurrió meter aquí la condición número 3, que D cuadrado es igual a menos 1, y ya eso hizo que todo el edificio se cayera, porque la definición no tenía sentido. Entonces, muy importante, cuando hacemos definiciones, es ver que están bien definidos. Las cosas tienen que tener sentido desde el punto de vista matemático, ¿verdad? Todo esto suena muy bonito y se ve elegante y ordenado, pero tal vez no tenga sentido. Entonces, el siguiente eslabón, que lo vamos a utilizar para construir el teorema fundamental de la aritmética, es probar que en los números naturales, en los números, ¿qué es eso negro? Sí. Entonces, el siguiente teorema es, lo voy a abreviar de la siguiente manera. Simplemente voy a poner MCD y ahorita escribo qué es lo que quiero decir con eso. Entonces, el siguiente ingrediente lo voy a llamar MCD. Es un teorema. Teorema. Y lo voy a abreviar simplemente como MCD. Entonces, ¿qué es lo que quiero probar? Para toda pareja, para pareja de números naturales, existe el máximo común divisor de A y de B. Entonces, ¿qué es lo que quiero probar?
que la definición que yo hice tiene sentido para cualquier número A y para cualquier número B. Entonces, ¿tendrá sentido? La respuesta es sí, ¿verdad? Las dos condiciones que yo acabo de enunciar se satisfacen para cualquier A y para cualquier B. Existe un número D que cumple propiedad 1 y propiedad 2. Ok. Entonces, vamos a hacer la demostración. Vamos a hacer la demostración de ese teorema. De nuevo, ¿verdad? Cuando construyamos un edificio altísimo, con un montón de teoremas, con un montón de verdades, cada vez que vamos a hacer una demostración, cada vez que verifiquemos una verdad matemática, un teorema, pues usualmente tenemos tantas verdades que a veces es difícil saber por dónde empezar, ¿verdad? Uso el teorema de Pitágoras, uso inducción, utilizo la regla de la cadena, utilizo derivación, ¿verdad? Cuando tenemos un edificio grandísimo, ¿verdad? Con muchas verdades, pues usualmente no es claro por dónde empezar. Ahora, yo quiero probar este teorema y lo único que sabemos, estamos como en el piso 1 y medio, ¿verdad? Apenas tenemos el sótano y el piso 1, ahí estamos. Entonces, lo que yo voy a demostrar, posiblemente no ocupe alguna de estas herramientas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a utilizar el principio del buen orden para demostrar la existencia de máximos comunes divisores. Voy a borrar con todo esto. Bueno, y como comentó la compañera, para probar la existencia del máximo común divisor, únicamente me tengo que preocupar por la parte de máximo. La parte de común no, la parte común es muy fácil, siempre existen. Entonces, note, lo vamos a añadir acá. Note que siempre da para cualquier A y para cualquier B, que para cualesquiera A y B, el conjunto que voy a llamar, ¿cómo lo llamamos? Le voy a llamar, ¿qué es aquí? El mayor, digo. Voy a llamarlo, espero que la letra no sea, que después no me arrepienta, debe ser la letra D. Voy a definir un conjunto. De nuevo, ¿cómo es que uno define un conjunto? Los conjuntos están caracterizados por los elementos que contienen. Entonces, para decir quién es el conjunto, lo que tengo que decir es quién está en esa bolsa. Entonces, voy a agarrar la bolsa. Voy a agarrar la bolsa y le voy a echar gente. ¿Quién voy a meter en esta bolsa? Únicamente voy a meter en esta bolsa los elementos que sean divisores comunes. Entonces, en esta bolsa únicamente van a pertenecer los elementos, los números naturales. Entonces, los elementos que están en esta bolsa son números naturales, tales que, me quedé sin campo, D sea un divisor de A y D sea un divisor de B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué fue lo que hice? Simplemente estoy especificando cuáles son los números naturales que voy a meter en un conjunto, en una bolsa. Entonces, la condición que cumplen los números que pertenecen a este conjunto es que sea común divisor de A y de B. Entonces, note que este conjunto no es vacío. Este conjunto no es vacío, precisamente, pues el elemento 1 es uno de ellos. El elemento 1 pertenece al conjunto que yo acabo de definir. Es un elemento natural, perfecto, hasta muy bien, y es común, divide a A y divide a B, perfecto. Ahí no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo quiero probar? Quiero probar que existe un número que es común y que es máximo, que es el más grande.
Es decir, lo que queremos demostrar, es que el conjunto D tiene un elemento que es el más grande de todos. Bueno, si es el más grande de todos, en el orden, es el último, ¿verdad? Entonces, voy a ponerlo así, tiene un último elemento. Vamos a poner entre paréntesis, el más grande. Profe, Sí. no sé si es una pregunta tonta, pero en un conjunto no se repiten números. Bueno, no es tonta. ¿Cómo no se repiten números? O sea, que si se pueden repetir, es que también, digamos, cuando estaba viendo la clase pasada, ¿Sí? con el principio del buen orden, se dice que hay como un mínimo, pero ¿y qué pasa si tengo dos, por ejemplo, dos unos? Hay dos números pequeños, digamos, dos primeros números, por decir. Bueno, es una muy buena observación. Los números, eso también es algo que yo no, digamos, yo como que empecé asumiendo cómo se definen los números naturales, la operación de suma, la operación de producto y el orden. Yo no les dije, yo no he dicho todavía cómo sabemos que dos números naturales, cómo sabemos que uno es más grande que el otro, ¿verdad? Eso es algo que yo lo estoy asumiendo para poder darle con cierta continuidad a la materia y no detenerme en cosas que tal vez la hagan oscura. En los números naturales, una propiedad que se puede demostrar después de definirlo, el orden, es que si usted toma cualquiera dos números, uno es más pequeño que el otro o el otro es más pequeño que el uno, ¿verdad? Si usted agarra dos números cualquiera, este y este, la única posibilidad es que el que está a la mano derecha es más grande o el que está a la mano izquierda es más grande, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Eso quiere decir que si yo, entonces, si por ejemplo, usted acaba de hacer una muy buena pregunta, ¿será posible que un conjunto tenga dos primeros elementos? El axioma, el principio del buen orden, dice que todo subconjunto no vacío de números naturales tiene un primer elemento. No dice exactamente un primer elemento. Puede ser que tenga dos primeros elementos, o tres, o cuatro, ¿verdad? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Suponga que tiene dos primeros elementos. Entonces, o este elemento es más grande que este, en cuyo caso ese es el primero, o al revés, en cuyo caso ese es el primero. Entonces, cuando yo digo primer elemento, me refiero al tamaño, al orden de los números naturales. Y en el orden de los números naturales siempre hay uno que es más pequeño. No hay, porque, y eso es una muy buena pregunta, en otros conjuntos, y eso tal vez lo vamos a ver más adelante, pueden existir elementos que sean más pequeños que todo el resto, pero que entre sí no se comparen. Y vamos a ver si se me ocurre un ejemplo. Entonces, pero digamos, si yo agarro eso mismo, que agarro dos números y son iguales, eso es como mi pregunta, que sean como dos unos. Bueno, pero sí, pregunto si se pueden repetir. En ese caso, no, ok, voy a hacer esto. El conjunto que contiene a 1, a 1, a 1 y a 1 y a 2, esto es igual que el conjunto, la bolsa que contiene a 1 y a 2. No sé si explico. En los conjuntos no hay repeticiones, ya entendí su pregunta. Ah, ok, sí. ¿Verdad? Porque un conjunto está caracterizado por sus elementos. Bueno, pero entonces, este elemento es igual que este elemento. ¿Verdad? 1 es igual que 1. Eso es un teorema. Bueno, una propiedad de la igualdad. Entonces, 1 es igual que 1. Entonces, este elemento es este que está acá. Este elemento es este que está acá. Este elemento es este que está acá. Y este elemento es este. Bueno, de hecho, el mismo símbolo.
Entonces, este elemento, a pesar de que yo lo listé, lo escribí 4 veces, no significa que lo metí 4 veces a la bolsa. Entonces, digamos, si pensamos en una bolsa de frutas, entonces cada fruta tendría un número escrito. Y si yo quiero meter, no puedo meter 2 frutas con el mismo número, ¿verdad? O sea, no hay, si estos fueran frutas, no es que tengo 4 frutas marcadas con 1, es la misma fruta escrita 4 veces. No sé si me... Sí, esa era mi pregunta. Entonces, sí, en los conjuntos, los elementos o son iguales o son distintos. O sea, 2 elementos de un conjunto o son el mismo o no son el mismo. Y ya, eso quiere decir que no hay repeticiones, ¿verdad? Pero bueno, sí, es una pregunta bastante válida. Y bueno, es más válida en el sentido de que en otros conjuntos que no tienen el mismo orden lineal, ¿verdad? El orden en N es como una recta, ¿verdad? El primero, está el segundo, está el tercero, está el cuarto, es como una recta. Si usted tiene un conjunto con cierto orden, no, pensemos en divisibilidad, la divisibilidad como que es una noción de tamaño, ¿verdad? Si yo divido a alguien, yo soy más pequeño. Entonces, la noción de divisibilidad es como una noción de orden, de tamaño. Y bueno, conjuntos con otros órdenes, con otra forma de ordenar los elementos, puede ser que tengan 2 elementos más pequeños, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque este más pequeño y este más pequeño no tienen ninguna relación, entonces yo no puedo decir que este es más pequeño que el otro. Pero en los números naturales sí, ¿verdad? El orden es lineal, entonces el más pequeño es el único con esa propiedad, es el primero. ¿Está bien? Sí, gracias. Ok. Entonces, repasando lo que queremos probar, ya lo escribí, que D tiene un último elemento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será cierto? Sería el máximo, ¿no? El que sí puede satisfacer la segunda necesidad. Sí, correcto. Aquí lo puse, ¿verdad? El más grande, ¿verdad? El máximo es como un sinónimo, ¿verdad? El máximo. Exacto, sí. Lo que queremos probar es que este conjunto tiene un máximo. Bueno, ese máximo, uno verifica entonces que es el que cumple con las 2 definiciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo demostramos que un conjunto que es no vacío posee un último elemento? Claro, Tal vez. eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice el principio de buen orden. No. El principio de buen orden me garantiza. El principio de buen orden me garantiza que existe un elemento más pequeño. Vean, en este ejemplo, el elemento que yo sé que está es el más pequeño. ¿Verdad? Entonces, en el principio del buen orden, si yo se lo aplico al conjunto D que acaba de definir, se lo puedo aplicar porque no es vacío. Entonces, yo sé, por el principio del buen orden, que el conjunto D tiene un primer elemento. Bueno, pero eso lo sabía de todas formas, porque tiene que ser el primer elemento, ¿verdad? Ok, entonces yo de alguna forma tengo que demostrar que este conjunto D tiene un último elemento. Y yo sé que todo el mundo va a decir, pues obviamente, o sea, sí. Pero DC no es un argumento lógico, ¿verdad? Entonces, tenemos que usar de alguna forma los eslabones anteriores, ¿verdad? Las verdades matemáticas que ya sabemos que son ciertas, para poder demostrar, para poder concluir con certeza que este conjunto, en efecto, tiene un elemento que es más grande que todos. ¿Vamos bien? Sí. Voy a borrar, tal vez, el teorema. Y ahora sí, vean, ok. ¿Cómo vamos a definir, cómo vamos a encontrar el elemento más grande de este conjunto? Ya sabemos que no es vacío y queremos mostrar que tiene un elemento que es más grande, tiene un último elemento. Pensemos por un segundo que sabemos con certeza que es cierto.
Entonces, asuma que yo sé que, en efecto, existe un elemento que es el más grande de esta lista. Entonces, esta lista, este conjunto sería el 1, el que sigue, y de último estaría D, que es el máximo común, el elemento más grande de la lista. Yo escribí el 1, el que le sigue, no sé cuál es, el que le sigue, y el último es el más grande, es el que yo quisiera agarrarlo y decir, ahí está, ese es. Bueno, suponga que usted ya lo encontró. Y ahora, ¿qué pasa si usted agarra el número A y lo divide entre 1? O sea, agarró y lo divide entre el número, este elemento es un divisor de A. Entonces tiene sentido hacer la división. A entre 1 tiene sentido. Ahora, usted agarra A y lo divide entre el segundo elemento que saca. Eso tiene sentido, es un número natural, ¿no es cierto? Porque este número es un divisor de A. Agarra el siguiente es un arbolito. Y usted lo agarra y divide A entre ese número. Y usted continúa y escribe para cada elemento de la lista D, calcula el cociente A entre ese número. Entonces, el último, ¿quién sería? Bueno, A entre D es un número entero. ¿Cómo sé yo que es entero? Porque D divide a A, es un número que pertenece a este conjunto. Ahora, cuando ustedes consideran esta lista, este conjunto, ¿qué me pueden decir del orden? ¿Cuál es el más grande de todos estos? El que está dividido entre 1. Ese es el más grande. Este es más pequeño que el anterior. Entonces, el último que yo escribí es el más pequeño. Entonces, vea que probar que este conjunto D tiene un elemento más grande, yo lo puedo reparar, lo puedo decir en términos de que cierto conjunto tenga un elemento más pequeño. Y ahí es donde yo puedo aplicar el principio del buen orden. El principio del buen orden me permite a mí deducir, concluir que es cierto que un conjunto tenga un elemento más pequeño sin yo tener que verlo. Entonces, para hacer este argumento, yo realmente, yo no tengo que saber quién es el máximo, quién es el más grande, cuál es el último. Sería suficiente si yo puedo mostrar que esta lista tiene un elemento más pequeño. El último, lo que aparece en el denominador de la última fracción, va a ser el divisor más grande, ¿no es cierto? Entonces, hagamos eso. Para poder aplicar el principio del buen orden, considere el siguiente conjunto que lo voy a llamar Q por cocientes. Se me ocurre, ¿verdad? Entonces, considere el siguiente conjunto. ¿Cómo es que yo defino un conjunto? Los conjuntos están caracterizados por sus elementos que le pertenecen. Entonces, para decir o para definir un conjunto, lo que tengo que hacer es decir quiénes son sus elementos. Entonces, ¿cómo los voy a definir? Los voy a definir como los números que son de la forma A entre D. Aquí estoy tal vez abusando un poco la notación. Yo no he dicho qué significa A rayita acostada entre D. Bueno, de hecho, tal vez lo escribamos, ¿verdad? ¿Cómo era? Si X divide a Y, recuerda que esto es una abreviación de la siguiente afirmación. Es porque existe un número Q tal que Y es igual a X por Q. ¿Recuerdan? Así fue como yo lo definí. X divide a Y cuando la división de X entre Y es exacta, el residuo es 0. Y eso quiere decir que entonces que el residuo es 0. O sea que existe un número Q tal que
tal que y es q por x, es un múltiplo de x. Al número, entonces, al número q se escribe como y rayita acostada x. Entonces, ustedes pueden decir, ¿qué está haciendo el profe? O sea, si todo el mundo sabe dividir. Pero yo aquí estoy introduciendo notación. Esto es un símbolo del lenguaje que antes no existía, ¿verdad? Y barrita entre y arriba, barrita x abajo, es un símbolo que no hemos definido. Entonces, lo estoy definiendo. Si yo tengo que un número divide a otro, dos números naturales, un número natural divide a otro número natural, entonces al cociente, así ¿verdad? Al número que multiplicado por el primero al segundo, se escribe de esta manera. Entonces todo el mundo creo que va a estar de acuerdo en que este símbolo lo hemos usado toda la vida y bueno, por eso es que lo voy a seguir usando, pero estoy definiendo lo que significa este símbolo, ¿verdad? Es un símbolo nuevo. ¿Qué significa poner una letra encima de otra? ¿Verdad? Okay. Entonces, ¿quiénes son los elementos que yo voy a meter dentro de Q? Van a ser los elementos de la forma A entre D, donde para todos los D que pertenecen al conjunto D. Entonces, para definir un conjunto, lo que tengo que dar es sus elementos, y los elementos aquí yo voy a meter en esta bolsa van a ser los cocientes de dividir a uno de mis elementos, de mis números dados A, entre un elemento de este conjunto. Y noten, y aquí es la clave, voy a borrar esto. Primero que todo, note dos cosas. Note que Q es un subconjunto de los números naturales. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy dividiendo entre un divisor de A. Y por definición, esto es un número natural. Si yo agarrara a A y a D al azar y hago entre 2, entre 5, posiblemente me dé una lista de números que no son naturales, no son, la división no sería exacta. Pues entonces note que Q es un subconjunto de números naturales. Todos los elementos que estoy metiendo son números naturales. Y ahora, algo más importante, es un subconjunto no vacío. ¿Por qué no es vacío? Porque está A. Porque está A, correcto. Pues A, que A es A entre 1, porque uno es divisor de 1 es un elemento, ¿verdad? Pues 1 pertenece a 1. Entonces, vean qué interesante. Tengo un conjunto, un subconjunto de los números naturales que no es vacío. De acuerdo al principio del buen orden, este conjunto Q tiene un primer elemento. Por lo tanto, Q tiene un primer elemento. Es decir, un elemento más pequeño. Note que ese elemento que yo sé que existe va a ser de la forma A entre alguien, va a ser un cociente. Y para que el cociente sea pequeño, el divisor tiene que ser grande. Entonces, eso lo voy a poner como un ejercicio. Como ejercicio, termine esta demostración. ¿Qué hace falta probar? Hay que probar uno, bueno, tal vez antes de iniciar el ejercicio, digamos que ese elemento es, al primer elemento de Q, voy a llamarlo, sea Q en
en Q el primer elemento. Perdón. Es decir, que ese elemento Q es de la forma A entre D para algún D. Voy a borrar este pedacito, ya dijimos que era más pequeño. Ese elemento es de la forma A entre D para algún D que pertenece al conjunto que definimos al principio, al conjunto de los comunes denominadores. Entonces, el ejercicio es que probar que este D que está en el denominador, entonces D, pruebe que D, este D que está acá, pruebe que ese D en D es el más grande, el último elemento, el más grande, es el más grande de. Bueno, de hecho es todo lo que quiero probar. Es decir, ¿verdad? Entonces ya con esto concluiríamos que D es el máximo común divisor de A y de B. ¿Por qué? Porque es común, pertenece a este conjunto. Y además es el elemento más grande que pertenece a ese conjunto, lo que estamos demostrando, ¿verdad? Entonces, como ejercicio, finalicen la demostración de este teorema verificando que lo que apareció en el denominador del elemento más pequeño del conjunto Q tiene que corresponder al elemento más grande del conjunto D. Entonces, es un pequeño ejercicio para que vayan practicando, ¿verdad? Ese tipo de argumento. De nuevo, vea que, bueno, como la compañera me preguntó al principio, ¿se podrá hacer una demostración directa? Pues posiblemente sí. En ese caso, como sugerencia, vea que lo que define a D es ser el más pequeño, bueno, que algo sea más pequeño. Entonces, posiblemente, en ese caso, un argumento similar al ejercicio anterior, a lo que hicimos la clase pasada, sea un buen camino, ¿verdad? Si usted quiere probar que este es el más grande, ¿qué pasa si no? ¿Verdad? ¿Qué pasa si existe otro que es más grande? Entonces, el cociente va a ser más pequeño. Entonces, por ejemplo, podrían hacerlo utilizando el mismo argumento. Ok, estamos bien. Entonces, con esto terminamos el segundo eslabón en esta cadena de Profe, sí. ahí sería, en ejercicio, pruebe que ese D es el más grande de Q. Pruebe que, digamos, sí, voy a ponerle tal vez otro color, otra letra, porque se puede confundir, ¿verdad? Estoy utilizando la misma letra para todo. Entonces, sabemos que sabemos que todos los elementos de Q son A entre alguien. Entonces, el elemento Q que yo acabo de escoger es de la forma A entre alguien. ¿Y qué letra usamos? Usamos, bueno, no sé qué letra puedo usar. Se me acabaron las letras. C. Entonces, sabemos que el primer elemento es A entre C para un elemento C que pertenece a D. Esa es la receta de todos los elementos que pertenecen a Q. Entonces, pruebe que ese elemento C, para que no se confunda tal vez con otras letras D que aparecen antes, muestre que esa letra C, ese número C es el más grande. Y por lo tanto, ese sería el máximo común divisor. Ese sería el ejercicio. Le cambié la letra porque puede ser que se confunda, ¿verdad? Yo usé aquí D de forma genérica, ¿verdad? Aquí lo que dice fue, utilicé D para tratar cualquier elemento del conjunto D y lo volví a usar, entonces puede ser que se confunda un poco. Ok, ¿no se tiene alguna pregunta? Vamos bien. Si hay preguntas, me dicen. Ok. Entonces, vean algo bastante. La definición, acabamos de demostrar que definirlo como propiedad 1 y propiedad 2 tiene sentido, no hay ningún problema.
Ahora sí voy a hacer, ya sabemos que existe, ahora voy a hacer completamente pedante. ¿Cuál es el máximo común divisor de los números? Voy a escoger tal vez, que yo sé que no me va a tomar mucho tiempo, bueno, este es uno. Bueno, voy a tomar este. ¿Cuál es el máximo común divisor de 153? No, es muy fácil. ¿Cuál es el máximo común divisor de esos dos? Sí. Ya demostramos, utilizando el principio del buen orden, demostramos que existe un número que divide a 1530, que divide a 85 y que además es el más grande que lo hace. Entonces, vea que el principio del buen orden es un axioma, es un resultado que habla de existencia. Yo sé que existe, aunque yo no lo vea. No me dice cómo encontrarlo. Entonces, yo sé que existe un número que divide a 1530 y que también divide a 85. Ahora, eso no quiere decir que yo sepa quién es. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, creo que con eso vamos a terminar, es ver cómo puedo encontrarlo. Y eso va a ser fundamental para el siguiente eslabón en esta cadena. No solamente yo sé que existe, pero existe un algoritmo, existe una secuencia de pasos que me va a permitir encontrarlo. Ok. ¿Alguien sabe cómo hacerlo? Con el algoritmo de la división. Ok, el algoritmo de la división, ¿qué es lo que dice? El algoritmo de la división me dice, por ejemplo, que si yo agarro este número 1530 y agarro 85, yo puedo dividir el más pequeño, ¿cómo es? El más grande entre el más pequeño. Ahora, tal vez antes de continuar, voy a hacer un pequeño teorema que lo podemos demostrar casi que en el aire. Si A divide a B, vamos a ver con la notación que estamos haciendo antes, el B es más pequeño. Si B divide a A, el máximo común divisor, entonces el máximo común divisor de A y de B, ¿quién es? Para esto no podemos hacer ningún cálculo. Y de hecho, el teorema hubiéramos podido demostrar el teorema específicamente para este caso, ¿verdad? Es un caso muy particular. Si B divide a A, ¿quién es el máximo común divisor? No será A, porque también se divide a sí mismo. A divide a sí mismo, pero A no divide a B, entonces no es común. Sería B. Sería el más pequeño. Entonces, vea que esto es pongámoslo como teorema, ¿verdad? Si le pongo la palabra teorema arriba, abajo tengo que poner la demostración. ¿Cuál es la demostración? B divide a B y B divide a A, entonces es común. Y B es el número más grande que divide a B, o sea que es el máximo común, o sea, B es el más grande candidato a el máximo común divisor de B y de A. Y como es común, es el más grande. Entonces, la demostración, casi que es escribir la definición, ¿verdad? Si nosotros queremos probar este teorema, pues tenemos que probar dos cosas. Que B es un común divisor. Bueno, eso no hay duda. Porque B divide a B y por hipótesis divide a A. Entonces, es común y es más grande porque ningún número más grande que B puede dividir a B. Entonces, ya uno que sabemos que es común divisor, no existe ninguno más grande. Entonces, es un teorema muy fácil, ¿verdad? Usualmente diríamos propiedad o algo así, ¿verdad? Entonces, el algoritmo de la división euclídea que alguien comentó me permite intentar hacer la división. La división es exacta únicamente
cuando el residuo es 0. Entonces, yo podría intentar ver si 85, o sea, más pequeño, divide a 1530. Si eso ocurre, entonces el máximo común divisor sería el número más pequeño, en este caso 85. Entonces, ¿cuánto es 1530 dividido entre 85? Si el residuo da 0, ya terminamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es 1530 escrito como un múltiplo de 85? Entonces, 85 veces ¿cuánto da? O bueno, ¿cuánto es lo más que me puedo aproximar a 1530 mediante brincos de longitud 85? Ahí sí me ayuda con los cálculos. Si ustedes dividen 85 entre 1530, ¿cuántas veces cabe y cuánto sobra? 18. Cabe 18 veces y sobra. 0. 0. ¿Cuánto? 0. 0. Sí. Bueno, eso ahí comenté. Entonces, 1500. 18. Sí, tienen toda la razón. Disculpen, ese no era el ejemplo que yo quería hacer. Bueno, si quieren, esto es. Entonces, ¿cuál sería? En este caso, la respuesta sería 85. Listo. ¿Por qué? Porque yo intenté dividir el más grande entre el más pequeño y, tarán, suerte, la división es exacta. Muy bien. Ejemplo 2, uno más interesante. Ejemplo 1 era un ejemplo muy tonto en donde aplicamos el teorema que si A divide a B, entonces, bueno, que si B divide a A, el más pequeño es ok, máximo condivisor. Ejemplo 2, ese tal vez es más interesante. No puedo creer que batiera tan mal. Entonces, calculemos cuánto es el máximo común divisor, y para evitar cualquier mala suerte, les voy a pedir a ustedes que me den dos números. Un número más o menos de entre 1000, 2000, 3000 y un número de 2 dígitos. Entonces, alguien que me diga un número de 4 dígitos. 1416. 1416 y uno de 2. 23. 23. ¿Listo? Esperemos que no tengan más suerte esta vez. Ok, entonces voy a hacer lo mismo que intenté hacer la vez pasada. Si 23 divide a 1416, pues ya terminé. Yo conozco el máximo común divisor. Entonces, lo que yo voy a hacer es aplicar el algoritmo de la división euclidia al más grande dividido por el más pequeño. Ok. Tal vez ustedes dirán, no estoy utilizando el algoritmo de la división euclidia. Estoy usando la calculadora. Agarré este número, lo dividí entre 23 y me fijé cuánto daba. Vea que el algoritmo de la división euclidia, nosotros vimos cómo encontrar el cociente. Es un proceso finito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? 23, 46, 69. Tengo que escribir la tabla de multiplicación de 23 y fijarme en la tabla de multiplicación cuál es la primera vez que me salté a 1416. Es un procedimiento que lo podemos hacer a mano. Escribir la tabla de multiplicación de 23 es lo más sencillo del mundo, pero bueno, no lo vamos a hacer por tiempo. Pero ustedes me pueden decir cuánto cabe. ¿Cuánto cabe? 23 en 1416. 61 veces. 61 veces y sobra 13. 13. Ok, entonces veamos qué es lo que pasa. Ya sabemos que el máximo común divisor de estos dos números no es el más pequeño. Ya sabemos. ¿Por qué? Porque para que eso sea cierto, el resto tendría que ser 0. Ahora, noten lo siguiente. El máximo común, el máximo común divisor que yo sé que existe, divide a este número y también divide a 23. Entonces, si divide a ese número y divide a este número, va a dividir
a la resta. Entonces, necesariamente el máximo común divisor, voy a llamarlo D. Si D divide a 1416 y D divide a 23, entonces D es un divisor de 1416 menos 23 veces 61. ¿Están todos de acuerdo? Si divide a 23, también divide a 23 por 61. Así vamos bien. Y si divide a esos dos números que yo acabo de decir, va a dividir a la resta. O sea que el divisor, el máximo común divisor, tiene que ser un divisor del residuo. Entonces, el máximo común divisor entre 1416 y 23 también es un máximo, es un común divisor de 13. ¿Todo el mundo lo vio? Entonces, el máximo común divisor de 1416 y de 23 es un común divisor de 23 y de 13. Entonces, tal vez, digamos, note que el máximo común divisor de 1416 y 23 también es común divisor de 23. De 23 lo es claramente, porque bueno, es común a estos dos, ¿verdad? Tiene que ser un divisor de D, de 23. Pero además acabamos de analizar que también es un divisor de 13. En particular, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, tiene que ser el máximo común divisor de 23 y 13. No solamente es el más, no solamente va a ser uno común, sino que además va a ser el más grande. Entonces, ahora podríamos tratar de calcular cuánto es el máximo común divisor de 23 y 13. Voy a borrar esta parte. Entonces, ¿cómo podemos proceder para calcular el máximo común divisor de 23 y 13? Y usamos el algoritmo de la división euclidia otra vez. Entonces, yo puedo escribir 23, que es el más grande. En este caso, yo lo puedo hacer mentalmente, gracias. Es 13 por 1 más 10, ¿no es cierto? Entonces, vean que el máximo común divisor de 1416 y de 23 también divide a 23 y a 13, ¿no es cierto? Lo acabo de decir, lo acabo de borrar. El máximo común divisor de estos dos números es común a 23 y a 13. Por tanto, divide a 23 y divide a 13. Por el mismo argumento que acabo de usar yo aquí, si divide a estos dos, divide a la resta. Es decir, que también tiene que dividir a 10. Es decir, que el máximo común divisor de estos dos números 10. ¿Perdón? Es 10. No, no es 10. 10 no divide a ninguno de los dos. Ok, entonces, veamos qué fue lo que hicimos. Estamos en el punto en donde sabemos que el máximo común divisor que estoy buscando también es común divisor de 23 y de 13. Y por lo tanto, por esta expresión que yo acabo de escribir acá, es divisor de 13 y de 10. Entonces yo puedo repetir el procedimiento. Entonces 13 es 10 por 1 y sobran 3. Entonces, de nuevo, tiene que ser común divisor de 13. Todo lo que estoy subrayando, lo que estoy buscando, lo divide. Entonces, divide a este y por lo tanto divide a 13. Divide a 23 y a 13 y por lo tanto divide a 10. Divide a 13 y divide a 10 y por lo tanto divide a la resta, que es 3. ¿Todo bien? Entonces, continuando de esta manera, tenemos que dividir a 10 y dividir a 3. 10, que es el más grande, es 3 veces 3 y sobra 1. Por lo tanto, dado que ya sabemos que divide a 10 y también divide a 3, la resta también es divisible entre ese número. Es decir, que también divide
a 1. ¿Qué pasa cuando llego a 1? En el siguiente paso, entonces tenemos que 3 es, ¿cuántas veces cabe 1 en 3? Cabe 3 veces, o sea que esto es 1 por 3 y sobra 0. Vean que yo ya no puedo continuar. Si ustedes recuerdan el algoritmo de la división euclidia, usted toma dos números, agarra el más pequeño, pero el más pequeño tiene que ser distinto de 0. La división no está definida para el divisor 0. Entonces, ¿qué es lo que hemos probado? El máximo común divisor es un número que divide a todos los números que están subrayados. Bueno, excepto 0. Es un número que divide a todos los números que están subrayados. En particular, divide a este. Ese es el último residuo que no fue 0. En particular, el máximo común divisor es un número que divide a 1. Bueno, la única posibilidad es 1. Entonces, vean que esto me permite demostrar que el máximo común divisor de estos números es 1. ¿Todo el mundo lo vio? Profe, ¿Perdón? no, lo que quería decir es que sí entendí todo, pero lo que no entendí es de dónde sacó que la resta también va a tener un común divisor. Bueno, tal vez para completar lo que dice fue lo siguiente. Si D divide a A y D divide a B, recuerden que esto es notación, que lo que me dice, esto es equivalente, eso quiere decir, voy a escribir, esto es lo mismo, más adelante voy a introducir este símbolo. De momento simplemente esto lo voy a utilizar como un símbolo que dice es lo mismo que. Entonces, D divide a A es lo mismo que existe un número, llamémoslo Q, tal que A es D por Q, ¿cierto? Esa es la definición. Ahora, la misma definición aplicada a esta otra abreviación, lo que me dice es que B es D por, usemos otra letra, vamos a dar X y Y. Entonces, D por X y D por Y. ¿Cierto? Eso es lo que me dice esto, ¿verdad? D divide a A, D es un divisor si A es un múltiplo y B es un múltiplo. ¿Estamos bien? Entonces, por ejemplo, note que la resta A menos B, si yo resto A menos B, eso sería dividir, restar D por X menos D por Y, ¿no es cierto? A es D por X y B es D por Y. Y note que aplicando la distributividad yo puedo factorizar el factor común D. O sea que A menos B es D por X menos Y. Y esto quiere decir que D divide. O sea, A menos B es un múltiplo de D. Entonces, D divide, entonces equivalente, es lo mismo que decir que D divide a X menos Y. Entonces, si D divide a dos números, divide a la resta de esos números. Que es lo que puse aquí, ¿verdad? Divide a este número y divide a este número. Entonces, divide a la resta, o sea, divide a 13. Entonces, divide a 23 y divide a 13. Entonces, divide a la resta, que es 10. Y así consecutivamente llegamos a que el máximo común divisor divide a 1. ¿Está bien? Sí. Bueno, en este caso, tiene que ser 1. Eso es porque el 23 es primo, ¿verdad? Ah, bueno, el 23, sí. Ok, sí, sí. Después eso sería como un teorema que después podemos demostrar. Si los únicos divisores de 23 son 1 y 23, entonces el máximo común divisor tiene que ser un divisor de 23. Pero como 23 no divide a 1416 porque el residuo es 13, entonces de las dos posibilidades que eran 1 y 23 no es, entonces es 1. Sí, bueno, pero de todas formas, no hace falta, ¿verdad? Si usted me hubiera dicho 25, lo mismo hacemos con 25 y no hay ningún problema. Ok,
Tengo... Profe. Sí. Cuando dice que divide la resta, se refiere, por ejemplo, 1416 menos 23 por 61, ¿Sí? que eso da 13. Ajá. Bueno, si esta parte no me queda aclarar eso. Ok, voy a utilizar tal vez los últimos 5 minutos o lo que me quede de tiempo para ver, bueno, entonces, tal vez antes de continuar, el algoritmo de la división euclidia fue lo que yo utilicé en cada una de estas renglones, ¿verdad? Entonces, un teorema, el máximo común divisor, se puede encontrar utilizando el algoritmo de la división euclidia. Así fue como encontramos este máximo común divisor. Entonces, otra prueba que no utiliza, bueno, sí lo utiliza porque este lo utiliza. Entonces, como lo utiliza por herencia. Pero se puede demostrar la existencia de máximos comunes divisores utilizando directamente el algoritmo de la división euclidia. Entonces, si yo quisiera, tal vez escribo con otro color, si yo quisiera calcular el máximo común divisor entre dos números cualesquiera, A y B, realmente lo que tengo que hacer es exactamente lo que hice aquí. Empiezo con el más grande, A, lo escribo cuántas veces cabe, en el más pequeño existe un residuo. ¿Verdad? Entonces, ahora, si D divide a A y divide a B, divide a ese residuo. Y repito el procedimiento con mi nuevo dividendo y el residuo como mi nuevo divisor. Y continúo de manera hasta llegar a 0. Pregunta, ¿por qué yo sé que si yo empiezo con cualquier A y con cualquier B, eventualmente llego a 0? ¿O fue buena suerte? Yo agarré 1416, agarré 23 y en 1, 2, 3, 4, 5 pasos llegué a 0. ¿Por qué podemos afirmar con toda certeza de que eso siempre va a suceder sin importar quién sea A y quién sea B? ¿Qué creen ustedes? Para demostrar que el 1 es divisor de ambos, el residuo tiene que ser 0. ¿Cómo es? Perdón, no escuché bien. El 1 es divisor de ambos y entonces por lo tanto en la división euclidiana el residuo tiene que ser 0 para que se cumpla eso. No, correcto. Pero digamos, por ejemplo, tal vez veamos el ejemplo que me salió mal, pero tal vez, ¿cómo sé yo? Aquí, en un paso llegué a 0. ¿Verdad? En un paso llegué a 0. No tuve que pasar por 1. Por ser exacta. Profe, ¿no será porque R siempre es mayor a 0? Ah, no, mentira. Bueno, digo, sí. Bueno, vean que los residuos, es lo que tal vez quería que observáramos. Los residuos serían 13, 10, 3, 1 y 0. Yo empecé con dos números, agarré el más pequeño como el divisor y en un paso ya obtuve un número que es más pequeño que el más pequeño de los dos. Entonces yo empecé con 1416, 23 y en un paso ya estoy en 13. ¿Cómo yo sé que siempre voy a tener un número más pequeño? El algoritmo de la división euclidia me dice que el residuo siempre es más pequeño que el divisor. O sea que este 13 pudo haber sido 15, pudo haber sido 16, pudo haber sido 22, pero no pudo haber sido 23, no pudo haber sido 24. Entonces, el residuo siempre es más pequeño que el divisor, en este caso 23. Entonces, aquí, dependiendo de quién sea el número A, me pudo haber dado 1, 2, 3, 4, 5, hasta 22. Entonces, yo sé con certeza que el primer residuo siempre es más pequeño que el divisor. Ahora, el siguiente residuo va a ser más pequeño que el nuevo divisor, 2 es 13. Entonces, este residuo, dependiendo de quién sea el número acá, puede haber sido 1, 2, 3, puede haber sido 0.
no pudo haber sido 10, no pudo haber sido 13, ni 14, ni 15. Es más pequeño. Entonces, vea que la secuencia de residuos es una secuencia, es una lista de números decreciente, va para abajo, va disminuyendo. Entonces, tal vez como un ejercicio, ustedes dirán, de nuevo, pero eso es demasiado obvio. Ejercicio. Muestre que no existe una secuencia. Una secuencia simplemente es una lista de números, una secuencia, una lista, no lo pongo así, ¿verdad? No existe una lista de números naturales. Bueno, sí, no existe una lista de números naturales decreciente. Decreciente quiere decir que el primero es más grande que el segundo es más grande que el tercero. La pucha, ¿cómo lo pongo acá? Ok. Iba a utilizar la palabra infinita, ¿verdad? No existe una lista de números naturales que sea decreciente infinita. ¿Verdad? Yo no puedo escribir un número más pequeño, indefinidamente, ¿verdad? Sin una cantidad finita, ¿verdad? Sin terminar. Bueno, tal vez no lo hagan como ejercicio. Otra forma de decir esto, que va a ser muy evidente, que es lo que les estoy pidiendo, es que no existe una lista de números naturales decreciente sin un primer elemento. Si voy escribiendo cada vez números más pequeños, el primer elemento que yo sé que existe es el último, ¿verdad? O sea, si cada vez que yo escribo un número, el número que escribo es más pequeño que el anterior, y yo sé que todo su conjunto de números naturales tiene un primer elemento, entonces el primer elemento de esta lista es el último que yo escribo. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. O sea, que esta lista tiene un primer elemento y por lo tanto termina. Yo no puedo escribir uno más pequeño. O sea que terminé, en algún punto terminé. Bueno, entonces tal vez no lo pongo como ejercicio. Es lo que yo quería que ustedes tal vez argumentaran, ¿verdad? Yo no puedo continuar indefinidamente escribiendo números cada vez más pequeños de forma indefinida, ¿verdad? Sin terminar. Por lo tanto, sin importar con quién yo empiezo, pueden ser números gigantes, ¿verdad? Millones, billones, ¿verdad? Números gigantes, no importa con quién yo empiezo, la lista de residuos, que serían el residuo número 1, 13, residuo número 2, 10, residuo número 3, ¿verdad? En algún momento se tiene que detener. En algún momento voy a llegar a 0. Entonces, no importa cuán grandes o cuán pequeños, cuán primos o cuán compuestos sean estos números, yo puedo realizar el algoritmo de la división euclidia únicamente una cantidad finita de veces. Es decir, esto se detiene. Y se detiene precisamente, se detiene cuando llega a 0. El último número que no era 0 es el máximo común divisor. Bueno, yo quería mostrar otra cosa que es la siguiente cadena acá. Sin embargo, creo que ya me estoy extendiendo más de la cuenta. Entonces, terminemos acá. Llegamos a demostrar que en los números naturales, cualesquiera dos números poseen un elemento que los divide a ambos y que además es más grande. El algoritmo de la división euclidia me permite encontrar quién es el máximo común divisor. No solamente que existe, sino que repitiendo este procedimiento para cualquier A y para cualquier B, yo siempre voy a llegar al máximo común divisor. Entonces,
demostramos, utilizando el principio del buen orden, la existencia de máximos comunes divisores, pero además, uno pudo haber utilizado el algoritmo de la división euclidia para encontrarlo. Esto me da un algoritmo de búsqueda. El último residuo, que es distinto de 0, es el máximo común divisor. Entonces, en este caso, vea que el último residuo, que no es 0, en este caso es 85, ¿verdad? En un paso ya llegué a 0. Entonces, el último era el divisor 85. Y entonces, esto me da un algoritmo para encontrar el máximo común divisor. Entonces, en la siguiente clase, vamos a continuar con esta cadena de implicaciones, esta cadena de teoremas, hasta llegar al teorema fundamental de la aritmética. No sé si tienen alguna pregunta. Estamos. Ahora que meto a las cuatro personas que me dijeron a la lista del grupo 1. ¿Qué más? No, ya, listo, ¿verdad? Recuerden que la hora de consulta son, bueno, los miércoles, o sea, ayer, de 10 a 11, 10 a 11, 15. Y mañana tenemos una consulta, no, perdón, mañana mañana hay hora de consulta de 10 a 11, ¿sí, verdad? Creo que sí, ya se me olvidó a mí. En el chat yo les puse las horas de consulta. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Cuándo sube usted la grabación de este video? Yo, básicamente, ahora que colgamos, eso dura unos minutos, convirtiéndose a MP4. Después de eso lo subo a YouTube. Eso dura como unos 10 minutos. Y entonces, ya una vez que está en YouTube, les mando el link. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Profe, una consulta, ¿para cuándo quedaría más o menos la primera tarea? No sé, muy posiblemente la semana que sigue ya tal vez tengamos tareas así. ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias. Sí, Jimon. Que iba a consultar, digamos, el curso como tal se divide en sesiones sincrónicas y asincrónicas, o las fechas ya establecidas en el horario pues son únicamente sincrónicas. Yo de momento no estoy considerando, a menos que, digamos, que no sé, que tenga una cita médica o no sé. Si no es que me tengo que ausentar, yo creo que la clase va a ser sincrónica. Sí. Ok. Digamos, no está escrito en piedra, ¿verdad? Alguna vez tal vez los envíe a ver un video o a hacer una lectura, pero muy posiblemente vayamos a estar en vivo la mayoría de clases. ¿Sí? Y Igual, otra consulta. quedan grabadas, ¿verdad? Y otra consulta. Todavía se están manteniendo los grupos de estudio los días miércoles, que generalmente se dan, creo que se llaman estudiaderos. Honestamente no sé, no puedo preguntar, pero no sabría si hay estudiantes o no sé. Ok, gracias. Ok. ¿Alguien más? Estamos. Ok, entonces nos veríamos ¿qué sería el martes? ¿Qué es? Hoy jueves, lunes. ¿Hoy qué es? Jueves. El lunes. Nos veríamos entonces cualquier cosa el lunes. Hasta luego. Hasta luego. Por allá. Gracias.